Vamos a ver. Vamos a comenzar nuestra clase y a ver si se recuerdan dónde nos quedamos en el estudio del Apocalipsis. ¿Qué capítulo nos toca, nos toca comenzar el día de hoy? Estábamos bien adelantados, ¿verdad? Sí, avanzamos y ya empezamos para el día de hoy, padre, capítulo número 11. El 11. Exactamente. Hoy vamos a trabajar, a ver si adelantamos la mayor cantidad de capítulos, a ver si podemos ver dos o incluso si nos da para que veamos tres, porque ya se nos acerca el tiempo navideño y tenemos que terminar antes de Navidad todo el Apocalipsis. Ya estos capítulos también son un poquito más sencillos de ver, no son tan complejos, aunque todo el Apocalipsis es bastante complejo, pero ya ahora con toda la mentalidad que tenemos de los capítulos anteriores ya es más fácil poderlos interpretar y entender, porque ya tenemos una idea, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a comenzar con el capítulo 11 del Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 1. Dice Juan: después me entregaron una vara de medir, diciendo: vete, mide el templo de Dios y el altar y haz el censo de los que vienen a adorar. No midas el patio exterior ni tomes en cuenta, pues ha sido entregado a los paganos, quienes pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Vean qué interesante. eh, Aquí se nos aparece ya un sentido un poquito más de penitencia. Nos está hablando de una vara para medir el templo de Dios. Recuérdense que la vara en el estilo judío no significa solamente una medición desde el punto de vista material, sino una medición también espiritual. Una vara para medir significa que con esa vara se va a medir la fidelidad a Dios, se va a medir cosas prácticamente espirituales. Recuérdense que el Apocalipsis nos está trayendo un simbolismo que detrás de él hay un significado muy espiritual. Entonces, cuando se habla de vara, recuérdense también aquel texto bíblico donde el mismo Jesús nos dice: con la misma vara con la que midas vas a ser medido. Y recuérdense que no está hablando Jesús de una vara de medición material como era la que usaban ellos en aquella época, que era prácticamente lo que nosotros hoy usamos como el medidor, el centímetro o la alianza, ¿no? Que se usan en diferentes países. Bueno, tiene diferentes nombres, pero es ese instrumento con el cual se miden las cosas, ¿verdad? Las cosas materiales. Jesús nos estaba hablando de una vara para medir aspectos espirituales, o sea, la medición de la confianza en Dios, la medición de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a los mandamientos, medir la confianza, la fidelidad, medir eh, la fidelidad también a los mandamientos, o sea, la observancia de la ley. Eh, y el mismo Jesús, que trataba mucho con los fariseos, el grupo de personas que tenían en la mente la medición, pero una medición más bien conductual.
digamos, de los hechos, que si este no se lavó las manos, que si el otro no hizo el ritual de purificación, etcétera, etcétera. Y enmarcado en todo eso, Juan nos habla de una vara que dice, mide el templo de Dios y el altar y haz un censo de los que vienen a adorar. ¿Ok? Nos está hablando de una medición espiritual. No es el templo o el altar como tal, sino los que vienen a adorar. O sea, está refiriéndose, digamos, a ese espacio donde se encuentran las personas que adoran a Dios. Y en ese espacio es donde Juan nos está diciendo, ¿verdad? Que escuchó este oráculo, esta voz. Dice, me entregaron una vara para medir, diciéndome, vete al templo de Dios y haz el censo. O sea, haz el censo. Mira quiénes son aquellos que vienen a adorar. En otras palabras, el significado de este texto es, date cuenta quiénes son los que realmente adoran a Dios, quiénes son los que realmente aman a Dios. Y el sentido del censo es el sentido de observar cuáles son aquellas personas que están destinadas a adorar a Dios y por lo tanto están destinadas a ser llevadas al gozo eterno. ¿Ok? O sea, Juan nos está diciendo que en la adoración de a Dios está el punto donde Dios va a medir, ¿verdad? Para poder darle ese paso, digamos, a esas almas. Y bien, qué interesante porque nos habla de un patio exterior. Recuérdense que todo esto es espiritual, no podemos pensar el templo, un patio exterior, una vara que se está midiendo, todo esto es espiritual, tiene un simbolismo. Y ese patio exterior supuestamente es el lugar de los paganos. Recuérdense que para los judíos el pagano es toda esa persona que no ha querido convertirse. Generalmente son personas que pertenecen a otro tipo de pueblo, que no son judíos, por lo tanto pertenecen a otro pueblo, no son judíos, no son creyentes en Dios y pertenecen a otro tipo de religión o a otro pueblo. Eh, y ellos son los que se consideran, ¿verdad? Paganos se consideran enemigos del pueblo de Dios y son los que van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. El hecho, vamos a concentrarnos en lo de el pisotear la ciudad santa. Eh, no es, no es en un sentido literal, obviamente, de que ellos fueran de alguna manera u otra a hacerle daño a Jerusalén, que es la ciudad santa, como ustedes saben, sino que está hablando específicamente de una manera de desprecio de la religión, de una manera de alejamiento de la ley de Dios, de la religión, y por lo tanto nos está hablando eh, de este hecho de pisotear, de este hecho de maldecir de alguna manera. Acuérdense que son aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas, aquellos que pertenecen al demonio. Y claro, obviamente el hecho de pisotear significa, es como desagradable, es como, mm, es una manera como el pecado, ¿verdad? Que pisotea la ley de Dios, que el pecado como, como la manera eh, eh, de, de despreciar, desprecio, de agredir. Fíjense el pecado que hizo con Jesús, lo lleva a la cruz
y por lo tanto este pisotear la ciudad santa significa, ¿verdad? Lo mismo que pasó con Jesús, que lo pisotearon, que lo golpearon, que lo crucificaron, y por lo tanto tiene el mismo sentido em, de este pisotear la ciudad santa, ¿ok? Em, hay un, hay un paralelismo interesante entre esto que nosotros estamos viendo ahora y obviamente la muerte de Jesús. Recordemos que en la muerte de Jesús se desprecia a Dios. Y estos paganos, que son personas alejadas de Dios, pues de alguna manera u otra también están despreciando a Dios. Y, y el hecho de pisotear la ciudad santa nos hace recordar que, de hecho, aquellos que son paganos, aquellos que no están destinados a adorar a Dios, que no están destinados a la salvación, eh, tienen una tarea que es obviamente la tarea del desprecio a la iglesia, del desprecio a Dios, y por eso es que están justo en el patio, no están dentro del templo, pero sí están cerca. Y el hecho de pisotear es el hecho como de maldecir, como de agredir, ¿verdad? De alguna manera. Em, ¿Qué significado tienen estos 42 meses? Em, no tienen un significado preciso el hecho de que sean 42 meses. Em, Nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de los años, bueno, sabemos que los años tienen 12 meses y, y claro, obviamente, si nosotros lo vamos a multiplicar, 12 y 12 serían 24. Aquí nos está hablando de 42. Podría tener un sentido simbólico el hecho de que el 42 serían como digamos, la manera de poner a la inversa el 24, que serían 2 años. De hecho, no hay un simbolismo específico eh, para este número, aunque bueno, ustedes saben que los números en la Biblia se usan simplemente en un sentido simbólico. Eh, pero claro, sería un tiempo determinado en el cual los dueños de las tinieblas, Satanás y los suyos, pisotearán esa ciudad santa, o sea, maldecirán, agredirán de alguna manera a la ciudad santa, pero siempre desde fuera, vean, que están en el patio exterior, no están dentro. Dice el versículo 3, yo enviaré a mis 2 testigos vestidos con ropa de penitencia para que proclamen mi palabra durante 1270 días. Hablando entonces de 2 testigos vestidos con ropa de penitencia. Recuerden siempre, cuando se habla de conversión, siempre se tiene en cuenta lo que es el vestido de la penitencia. La penitencia, recuérdense, la cuaresma, el vestido de penitencia, el adviento también. Y la penitencia significa conversión. Y esta conversión a Dios viene dada por una proclamación de la palabra de Dios. Y es tan interesante que viene también otro número simbólico del cual tampoco se ha visto mucho en la Biblia, que son estos 1270 días. Pero lo que sí nos da a nosotros una clarísima digamos, idea, es que si ustedes van a ver, 42 meses son precisamente
1270 días. Vean, no sabemos realmente a ciencia cierta qué significan eh, estos 1260 días, pero la realidad es que en el Apocalipsis se nos presenta, ¿verdad? Esta, digamos, penitencia por 1260 días que son el mismo tiempo de los 42 meses en el cual van a pisotear la ciudad santa. O sea, un paralelismo muy interesante porque por una parte la ciudad santa va a ser pisoteada 42 meses. Luego, pero van a haber también una proclamación de la palabra, que en este caso sería una proclamación de penitencia y de conversión durante 1260 días, que son exactamente 42 meses, o sea, el mismo tiempo en el cual va a ser la ciudad santa pisoteada, a la vez, digamos, en paralelo, por otra parte, va a estar la conversión y este testimonio de penitencia, de conversión de estos dos testigos de parte de Dios. De hecho, no es la única vez donde se habla, después vamos a ver más adelante que hay también este paralelismo eh, en, en la huida de la mujer al desierto, eh, que le llaman también la gran tribulación. Y esa gran tribulación es interesante porque eh, son 42 meses, lo cual es equivalente a 3 años y medio. Y obviamente es el signo de esa gran tribulación, ¿verdad? Que sucederá y esa huida al desierto por esa cantidad de tiempo. Es como el tiempo donde será obviamente la tribulación, donde se sufrirá. Es un momento de sufrimiento, es un momento de conversión también por los pecados. Eh, y eso es lo que Jesús precisamente habla también en el Evangelio, eh, que hace ver también de alguna manera que habrá un momento donde el demonio, ¿verdad? Donde será el poder de las tinieblas, el poder del demonio ante el poderío de Dios. No es que el demonio esté por encima de Dios, no es que el demonio reine en ese momento, pero será de tribulación porque obviamente será como el momento en el cual el demonio tendrá un poder tan grande que en en ese ambiente donde vive el ser humano, y esto ya nos tocaría a nosotros como seres humanos, allí donde vive el ser humano, habrán tentaciones, habrá pecado, y de hecho será el culmen ya del pecado hasta que llegue entonces el reinado de nuestro Dios. O sea, no es que el demonio esté quitándole el reinado a Dios, sino que el demonio ha llegado ya al culmen tan grande de la tentación que se requiere esta figura de estos testigos vestidos de penitencia. Dice dos, pero obviamente sabemos que le tocará a la iglesia ser signo más fuerte en ese momento del tiempo final, porque ese testimonio de penitencia es el que va a salvar a las personas eh, de ir al infierno, salvará a esas personas de no contagiarse con
con el mundo, con el pecado, porque ciertamente será momento de pecado. Será momento final de pecado, será momento de desesperación, será momento de horrible, ¿verdad? De pecado. Entonces, no es el reinado del demonio, pero sí es un poderío fuerte, que de hecho el demonio tiene un poder muy fuerte hoy en la actualidad, pero llegará un momento en el cual tendrá un poder muy grande, hasta que llegue ya el momento final, donde ya toca fondo el mundo, donde ya toca fondo el pecado, y ya entonces viene lo que es la conversión, la proclamación de la palabra de Dios. Eh, ya les digo que el simbolismo es muy interesante porque no sabemos exactamente qué quieren decir esos 42 meses o estos 1260 días, pero lo que sabemos es que tienen un paralelismo y claro, son 3 años y medio que el mundo pasará por una tentación muy fuerte, muy profunda, y Dios enviará a esos testigos vestidos con ropa de penitencia, que sería el símbolo de la iglesia, de los misioneros, para convertir esas almas que se han alejado de Dios. Versículo 4. Estos son los 2 olivos y las 2 lámparas que están ante el dueño de la tierra. Recuérdense el olivo. El olivo siempre es el signo, para los romanos era el signo de la paz, es el signo de la espiritualidad. Eso cuando les hablo de los romanos, romanos, o sea, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los romanos como, como pueblo. Eh, Esos 2 olivos, que son como el signo de la unión con Dios, y esas lámparas que son la luz, dice, están delante del dueño de la tierra. Recuérdense que ante el pecado, ante esta desesperación, ante el pecado del mundo, eh, surgen estos 2 olivos que son el signo de la paz, el signo de la reconciliación, y estas 2 lámparas que son el signo de la luz ante el mundo. Eh, Dice el versículo 5, si alguien intenta hacerles mal, saldrá de su boca fuego. O sea, quien intente hacer mal, mm, y el símbolo obviamente es la iglesia, que son el testimonio de Dios, las lámparas, los olivos, que es el signo de la paz, los testigos vestidos con ropa de penitencia, que es también la conversión y, y, y la misión de la iglesia. Dice, si alguien intenta hacerles mal, saldrá de su boca fuego y devorará a sus enemigos. Así perecerá el que intente maltratarlos. O sea que Dios aún más custodiará a quienes van a proclamar su palabra, su evangelio, en este caso los misioneros. Versículo 6. Tienen poder para cerrar el cielo y que no caiga lluvia mientras dure su misión profética. Tienen también poder para convertir las aguas en sangre y castigar la tierra con toda clase de plagas siempre que quieran. O sea, tienen el poder para cerrar el cielo, que no caiga lluvia, mientras dure la misión profética. O sea que va a ser una misión muy fuerte. O sea, el signo de este texto del Apocalipsis es que la misión final va a ser una misión muy fuerte, muy fuerte. Al punto de que tienen ellos el poder inclusive de cerrar el cielo, de que no caiga la lluvia. O sea, de que tiene el mundo que convertirse. Dice, van a tener el poder de convertir las aguas en sangre, de castigar a la tierra con plagas. ¿Por qué? Porque viene la proclamación de la conversión final. Y en esa conversión final los misioneros van a tener el poder de llegar a todo el mundo, porque ya a partir de ese momento vendrá una conversión universal. Quien realmente se va a convertir, va a hacerlo. Quien no se va a convertir,
definitivamente ya no va a serlo, porque va a ser la última oportunidad. Y al ser la última oportunidad, el misionero va a tener ese poder, ¿verdad? De manejar incluso también eh, los poderes naturales. Versículo 7, cuando hayan concluido su misión, y aquí es donde viene entonces ya el final de la misión, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los vencerá y los matará. ¿Ok? Vean cómo concluye la misión, viene la bestia que viene del abismo, va a hacerle guerra a los misioneros, va a vencerlos y los va a matar. Pero no se queda ahí, vamos a seguir adelante porque en el versículo 8 nos está explicando. Ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, en la que también su Señor fue crucificado. O sea, estamos hablando de Jerusalén, definitivamente, que es la gran ciudad, a los cuales algunos le llaman Sodoma, ¿verdad? Por el pecado que también se vivía en esa ciudad. Algunos llaman Egipto también, que era el signo de la gran ciudad. Acuérdense que Egipto fue donde fueron cuando había mm, la gran pobreza en la ciudad, en la ciudad santa. Por eso lo llaman también la Gran Egipto. Y dice el versículo 9, y durante 3 días y medio, gente de todos los pueblos, razas, lenguas, naciones, contemplan sus cadáveres, pues no está permitido sepultarlos. O sea, que viene una lucha muy fuerte, que viene una desesperación muy grande y que en la conversión que va a hacer la iglesia, la misión que va a hacer la iglesia, que es el signo de estos misioneros, va a ser tan fuerte que la misma bestia, ¿verdad? Los va a vencer, los va a matar, pero sus cadáveres no se les está permitido sepultarlos. Y no se les está permitido sepultarlos porque, recuérdense, lo mismo que decía Jesús, pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. O sea, dice, cuídense de aquellos que pueden matar el cuerpo y también el alma. Pero en este caso, a estos misioneros pueden vencerles, pueden matarles, pero espiritualmente están vivos. Por eso nos dice el versículo 9, no está permitido sepultarlos. Versículo 10 nos dice, los habitantes de la tierra se alegran y se felicitan por ello y se intercambian regalos, porque estos dos profetas eran para ellos un tormento. Recuérdense que entonces aquí viene entonces como esa grandeza que muchas veces tiene el pecado de regocijarse porque ha dado muerte a quien proclama la palabra de Dios. Recuérdense que estábamos viviendo en aquella época, Juan estaba viviendo la persecución, estaba viviendo el martirio de los cristianos, sobre todo en Roma y en la Tierra Santa, bueno, especialmente en Roma. Entonces, esos habitantes de la tierra que no aceptaron la proclamación de los misioneros, les dieron muerte. Y eso es lo que hicieron también en la época de Jesús, después de Jesús, obviamente, de la persecución de la iglesia. Que era lo que Juan estaba viviendo en esa época. Y es lo que se va a repetir y que se va a vivir después. Versículo 11. Pero pasados los 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos. Y aquí es donde viene entonces, acuérdense el signo de lo que es la resurrección para darle a entender al mundo
que aunque haya acabado con la vida de los misioneros, aunque les haya quitado las vidas, ellos no mueren para siempre. Y viene entonces este espíritu, ¿verdad? Que entra dentro de ellos. Dice, los habitantes de la tierra se alegran. Bueno, versículo 11. Pero pasados los 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos. Se pusieron de pie, lo que provocó un gran espanto entre los mirones, entre aquellas personas que estaban viendo. Entonces, una voz poderosa les gritó desde el cielo, suban. Y subieron al cielo en medio de una nube a la vista de sus enemigos. Vean entonces cómo el poder de la resurrección, el poder del Espíritu que resucita, se hace presente también en ellos en este momento. O sea, ellos suben al cielo, pero junto con esa subida al cielo hay también una, digamos, como un estupor en el mundo, porque a pesar de que ellos dieron muerte a estos profetas, ellos quisieron vencer a estos profetas, al final salieron ellos vencidos, o sea, los profetas salieron vencedores y estos persecutores, estos que perseguían, salieron vencidos. Entonces, una voz poderosa del cielo dice, suban, y subieron al cielo en medio de la nube a la vista de sus enemigos. O sea que es la victoria del reinado de Dios, es la victoria de quienes siguen a Dios, la victoria de los profetas. Versículo 13. En este momento se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad, pereciendo en el cataclismo 7.000 personas. Los sobrevivientes se llenaron de espanto y reconocieron al Dios del cielo. Recuérdense que todos estos signos que se dan al final de los tiempos es para que el mundo crea, el mundo reconozca, el mundo se convierta. No es una manera de destrucción como maldad, es una manera de, de llamar la atención, de llamarle la atención a aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que o que están de alguna manera en contra de Dios, para que vean el poder de Dios. Y es por eso que entonces aparece este gran cataclismo, eh, para que los sobrevivientes puedan reconocer al Dios del cielo. En el versículo 14 dice, el segundo ay ya pasó, el tercero está para llegar enseguida. Versículo 15. Tocó el séptimo ángel su trompeta. Entonces resonaron grandes voces en el cielo. Ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos. Y se pasa el segundo ay, el tercero ya está por seguir enseguida. Vean cómo este grito de estupor, este grito de desesperación final, porque recuérdense que la desesperación final es la que lleva a la conversión a Dios, porque el mundo, el mundo se siente sediento de Dios, el mundo se siente necesitado de Dios, pero hoy, en la actualidad, lo estamos viviendo. Lo vivimos con la pandemia también, como la gente
se acercó a Dios porque se sintió que somos nada, que de momento se fueron muchas personas queridas, que de momento lo que estábamos viviendo se fue, se esfumó en poquísimo tiempo. Y por lo tanto hay ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de estar en la presencia de Dios. Y por eso es que el séptimo ángel toca la trompeta, o sea, toca ya, acuérdense el séptimo ángel que ustedes estaban siempre preguntando, ¿verdad? Del séptimo ángel acá aparece, y que es el ángel que yo les comentaba, que es el ángel de la resurrección, el momento de la resurrección. Y entonces, cuando ese séptimo ángel suena su trompeta, resuenan entonces esas grandes voces en el cielo, donde dice, ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos. O sea, que en este momento nos damos cuenta de que ya el poder de Dios es tan grande que el séptimo ángel toca la trompeta, resuenan voces en el cielo y el mundo pasa ya a ser reino de Dios. Ya no más el poder del demonio, ya no más el poder de Satanás, es ya el poder de Dios. Obvio, no ha terminado todavía, pero ya empieza a ser reinado completo de Dios. Dice en el versículo 16, los 24 ancianos, recuérdense, siempre les hablo de los 24 ancianos que son 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, ¿ok? Que sumados son 24 los ancianos. Vean también el paralelismo con el 42 que les decía. Vuelto al revés, el 24 son 42, ¿ok? Tiene ese sentido, no podemos buscar otro, obviamente, porque es el sentido que nosotros conocemos. Podría tener otro significado oculto, pero lo que nosotros hemos llegado a poder descifrar es precisamente ese simbolismo. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron para adorar a Dios. Versículo 17, diciendo, y aquí es donde viene entonces este hermoso cántico. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has empezado a reinar valiéndote de tu poder invencible. Las naciones se habían enfurecido, pero tu enojo las sorprendió. Ha llegado el momento de juzgar a los muertos y de premiar a tus siervos, los profetas, y a tus santos, y a cuantos honran tu nombre, ya sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo, y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y trueno, un terremoto y una fuerte granizada. Vean cómo viene. Este cántico es un cántico muy hermoso que de hecho se ora durante las vísperas en algunos días, a veces hasta 2 veces por semana. Es un cántico muy hermoso porque eso es el cántico del reinado de Dios. Es ya el final de los tiempos. Es la definitiva, es el definitivo tiempo de Dios. Aunque el tiempo de Dios es siempre. Aún ahora sigue reinando Dios. Si no reinara, pues el mundo se iría al caos. Pero ya viene el definitivo reinado de Dios, porque viene, se acerca, como sabemos, ya la derrota del mal, la derrota del demonio. Y por eso es que estos ancianos cantan o entonan o rezan, ¿verdad? Este himno diciendo, Señor Dios Todopoderoso, tú eres el que eras y el que eres, que has comenzado a reinar valiéndote de tu misericordia, de tu poder invisible, invencible. Las naciones se habían enfurecido, pero tu enojo las sorprendió.
ha llegado el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus siervos los profetas, a los santos y a cuantos honran tu nombre, ya sean pequeños o grandes. O sea, no importa. El que ha servido a Dios puede haber sido grande, puede haber sido pequeño, puede haber sido un gran profeta, puede haber sido una simple persona sencilla. Pero es el momento de la adoración a Dios y de destruir a los que destruyeron la tierra o a los que destruyen la tierra. Vean cómo se acerca entonces ya el poder de Dios definitivo y que se nos narra en este capítulo 11. Capítulo 11 es muy interesante, muy bonito, hermoso, y es ya el inicio del fin, que aparece el séptimo ángel y se nos aparecen también estos ancianos entonando este hermoso cántico. Vamos a buscar el capítulo 12. Vamos a comenzar el capítulo 12. Si tienen alguna duda del capítulo 11, pueden escribirlo en el chat, que después vamos también a leer los comentarios, las dudas, las preguntas, las reflexiones. Vamos entonces ahora al capítulo 12. Capítulo 12 lo conocemos muy, muy bien, por lo tanto va a ser muy fácil, porque este se lee en las misas muy muy frecuente. Recuerden siempre las misas marianas, ¿verdad? Dice el versículo 1, capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Recuerden, vean qué interesante por el paralelismo con la Virgen María, vestida de sol, vestida de amarillo, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Entonces, es vestida de sol, por lo tanto tiene la protección de Dios por ser inmaculada, por no haberse contagiado con el pecado. Por eso dicen vestida de sol. Sino el vestido de sol significa vestido de Dios, vestida de Dios. La quejaritomene, que es la llena de gracia. Tiene la luna bajo sus pies, en el sentido de que ella tiene un poderío por encima de la materia. La luna está a sus pies y tiene una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Recuérdense siempre el 12. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Versículo 2, está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Recuérdese cuando hablamos siempre de el embarazo y el momento de dar a luz. Siempre hacemos la comparación, el paralelismo con Jesús. Dice, aparece otra señal en el cielo, dice, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. O sea, tiene 7 cabezas, 7 coronas en sus cabezas, 10 cuernos. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. O sea, ya prácticamente, como nos había hablado anteriormente, había un tercio de las estrellas que habían caído, ahora tenemos otro tercio, 2 tercios ya de estrellas cayendo sobre la tierra. Son fenómenos naturales. Recuérdense que las estrellas son porciones
materiales que nos recuerdan también el origen del mundo. Dios crea el mundo con las estrellas y a la hora de terminar con el mundo, pues también termina haciendo que las estrellas estrellen contra la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Sabemos que el demonio está atento, obviamente. No estamos hablando de que Jesús sea el hijo de esta mujer. Estamos hablando también desde el punto de vista espiritual en esta mujer que es María, como sabemos, desde el momento en el cual nos habla de una mujer embarazada. Recordamos siempre la figura de María, pero también es la figura de la iglesia que va a dar a la luz. Va a dar a luz a través de la misión, de la conversión. Y en eso, entonces, el pecado que siempre quiere eh, aprovechar cualquier momento de debilidad para hacer de las suyas. Versículo 5. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante 1260 días. Vean, vuelve de nuevo el signo 1260 días, que son estos famosos 42 meses de los cuales hablábamos anteriormente, que también coinciden con el periodo de la conversión, el periodo de la evangelización. Entonces esta mujer huye al desierto. El hijo es llevado a Dios y esta mujer huye al desierto. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces, vean cómo viene ya el símbolo de la lucha entre Dios y el demonio y Satanás. Es la lucha entre el poder del bien y el poder del mal. Satanás, que tiene un gran poderío, pero que no puede contra Dios, el ángel Miguel, o el arcángel Miguel, ¿verdad? Como lo conocemos, lucha en contra del dragón y viene entonces la victoria de Miguel y sus ángeles. Y el demonio es definitivamente es vencido, destruido. En el versículo 10 nos dice, oí entonces una voz fuerte en el cielo que decía, por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Vean, esta parte es muy interesante y quiero explicárselas porque a veces hay personas que no entienden, que dicen, bueno, pero ¿por qué acusando? ¿Qué tiene que ver, no, la acusación ante Dios? De parte de bueno, más bien sería una tentación al mundo. El demonio tienta, pero acusarles, ¿de qué les acusa? No se entiende. Y bueno, yo les quiero explicar. Miren, la acusación de la cual habla precisamente este versículo es porque el demonio, cuando tienta a una persona, y vamos a poner un ejemplo,
pongamos que el demonio te tienta a decir una mentira, ¿ok? O sea, el demonio te tienta, te tienta, te tienta a decir una mentira y tú definitivamente dices la mentira, o sea, caes en la tentación. Entonces, aquí es donde viene la acusación. O sea, lo que hace el demonio ante Dios es acusarte. Explícita o implícitamente, él te está acusando con Dios. Él le está diciendo a Dios, ¿sabes? ¿Ves? Mira, es un mentiroso. Dijo una mentira. Es la acusación que hace el demonio, a pesar de ser él el maestro del pecado, el tentador, el que llevó a la tentación. Sin embargo, podemos decir que en medio de esa tentación, él lo que está haciendo es acusándote con Dios, diciéndole a Dios, mira, mira cómo este es un mentiroso, o este es un adúltero, o este es un, lo que sea, ¿no? O sea, por eso es que entendemos en el versículo 10, donde nos dice, echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. O sea, les acusaba. Y yo les digo, los acusaba implícita o explícitamente porque no nos está diciendo como que el diablo hable con Dios y que le diga, mira, ¿sabes qué? Este es es un mentiroso, este es un depravado, este es un adúltero. No, no se lo tiene que decir, simplemente Dios lo sabe todo. Pero lo que hace, más bien lo que hace el demonio es tentar y acusar, ¿verdad? Acusar de haber caído en la tentación. Luego dice el versículo 11, ellos lo vencieron con la sangre del cordero. Vean dónde viene entonces la victoria. No es una guerra de Miguel contra los ángeles, no es una victoria física como lo vemos a veces pintado con su espada, Miguel y tal. No es una victoria física, es más bien espiritual. Y por eso es que cuando nos dice el versículo 11, ellos lo vencieron, o sea, al demonio, con la sangre del cordero y con su palabra y con su testimonio, porque hablaron sin tener miedo a la muerte. O sea que el poder de vencer al demonio está en la sangre del cordero, está en la sangre de Cristo. No hay otra manera. ¿Ok? Testimonio, la unión con Dios. Versículo 12, por eso alégrense el cielo y ustedes que habitan en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes y grande es su furor al saber que queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. En todo el paralelismo de la lucha del demonio contra Dios y de la lucha del poder de las tinieblas contra el poder de Dios. Versículo 14. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de águila grande para que volara al desierto, aún a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Vean qué interesante. Volvemos de nuevo a lo mismo. El simbolismo numérico en la Biblia, que es muy interesante. Vamos a sacar la cuenta. Vean, está diciendo un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Si nosotros sumamos un tiempo más 2 tiempos, son 3 tiempos y la mitad. ¿Qué cosa es 3,5? Los años en los cuales pasan esos famosos 1260 días. O sea, 1260 días son 42 meses,
lo cual equivale a 3 años y medio, que es el famoso conteo de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Claro, no podía haber hablado un poquito más claro Juan, diciéndonos, está bien, son 1260 días o 42 meses, para que ya sepamos que está hablando de lo mismo. Pero acuérdense que la Biblia tiene un simbolismo. No es muy clara cuando se lee. Y es normal que suceda eso, ¿verdad? Versículo 15. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Vean qué interesante. Ya no puede perseguir a la mujer porque se ha dado cuenta que la misma naturaleza la protege. Recuérdense, ¿verdad? Cómo Dios protegió a María y obviamente la sigue protegiendo. Pero el dragón, al ver que era imposible perseguirla, porque es la madre de Dios, que no puede meterse con ella, entonces quiere meterse con sus hijos, con cada uno de nosotros. Dice, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Entonces viene obviamente una lucha con el demonio, que es una lucha que llevamos siempre desde el que nacemos, pero acá se hace más fuerte. Vamos a ver el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Entonces vi una bestia que sube del mar, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, con 10 coronas en los cuernos, y en su cabeza es un título que ofende a Dios. O sea, ahora se nos está apreciando la misma bestia, con los mismos cuernos, con las mismas cabezas, las mismas coronas. Con la diferencia de que cada una de sus cabezas hay un título que ofende a Dios. Estamos hablando ya de una blasfemia. La bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como la de un oso y su boca como un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. Se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia y se postraron también ante la bestia diciendo, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Vean, vuelve de nuevo el mismo simbolismo, los 42 meses. Que equivalen precisamente a lo que hablábamos anteriormente, a los 3 años y medio. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar a su nombre y su santuario, es decir, a los que a los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua, nación. Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. O sea, Dios le da la oportunidad para la tentación, que es su misión. La misión del demonio es la tentación. Entonces, se le da ese poderío
y la van a adorar a la bestia, pero todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, o sea, todos aquellos que no vayan a ser salvados, entonces van a adorar a la bestia. Dice el versículo 9, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que está destinado a la cárcel irá. El que está destinado a espada morirá. Esta es la hora de la perseverancia y de la fe para los santos. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad hacer que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda gente. Entonces vean cómo viene esa segunda bestia que de alguna manera u otra va a hacer que adoren a la primera bestia. O sea, es Satanás y sus demonios. Versículo 13. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente. Por medio de estos prodigios que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, engaña a los habitantes de la tierra y los persuade a que hagan una estatua en honor de la bestia, que después de ser herida por espada, se recuperó. Vean cómo viene acá, básicamente lo que sería ya la adoración del demonio, que no es solamente el satanismo. No pensemos que la adoración al demonio la hacen solamente los satánicos. Todo pecador de una manera u otra está adorando al demonio. Entonces, si nos encontramos en una situación de pecado, de alejamiento de Dios, podríamos estar en ese momento adorando al demonio. Entonces, por eso es que aquellos que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida van a adorar al demonio, a la bestia. Entonces, versículo 14, por medio de estos prodigios que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, engaña a los habitantes de la tierra y los persuade que hagan una estatua en honor de la bestia, que después de ser herida por la espada se recuperó. Se le concedió dar vida a la estatua de la bestia hasta el punto de hacerla hablar y que fueran exterminados todos los que no la adorasen. Hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia, con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio, que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Dice, vean qué interesante porque nos está nombrando ya la cifra. Y dice, el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es el 666. Por eso es que se habla mucho de esto de la bestia. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, se ha inventado mucho también, porque habla de que es un ser humano. Entonces hay muchas personas, sobre todo los enemigos de la iglesia, que hablan mucho en contra de la iglesia, a veces considerando la 666, algunos con el Papa, porque son personas que no tienen una formación bíblica. Cuando nos habla del número 666, nosotros no podemos hablar
aunque nos habla de una persona religiosa, porque la connotación pagana de ese número es un símbolo más bien político más que religioso. Eh, de hecho, algunos que estudian la numerología eh, comienzan a entender este 666 poco a poco. Primero, comenzando por lo que es la imperfección de la bestia. Recuerden que el 7 es la perfección. El 6 es el signo de quien tiende a la perfección, pero nunca llegó a la perfección. Se quedó antes. Ese es el signo por eso es el signo de la bestia. El signo de la imperfección. 666, 3 veces 6. Entonces es complicado nosotros poder entender qué significa este 666. Pero lo que sí es claro que nosotros tengamos en cuenta es la imperfección de este número. Fíjense que si de alguna manera u otra este número es el signo de la imperfección, o sea, no llega a ser, no se llega a ser 7, no llega a la perfección, entonces es el signo de la imperfección. Eh, es el significado, claro, que nosotros tenemos porque obviamente no tenemos nosotros eh, una certeza sobre qué significa este número exactamente. Hay muchos mitos también en cuanto a este número, se ha hablado mucho, se ha hablado muchísimo, pero sí se han hecho investigaciones si alguna persona podría ser el 666. No tenemos una certeza, claro. Más que lo que les comentaba, la imperfección del demonio. Pero bueno, vamos a seguir adelante porque esto del número 666 se ha hablado mucho. Se ha buscado también quién podría ser. Algunos historiadores al inicio lo compararon con Napoleón, con Hitler, con alguna personalidad en el mundo que haya hecho un daño muy grande. La realidad es que recuérdense que todo esto es secreto, no se sabrá hasta el final de los tiempos. Lo que sí sabemos es el número de la imperfección, porque está 3 veces 6 y 6 es el número de la imperfección. No llega a ser 7. Pero la realidad es que una interpretación directa, textual, verídica, no la tenemos. Muy bien, vamos entonces a las preguntas en el chat. Vamos a ver las preguntas en el chat. Muy bien, vamos a leer la primera. La primera dice, buenas noches, Padre, veo la similitud de estos dos testigos con la pasión de Cristo, pues fueron enviados por Dios para proclamar su palabra, fueron asesinados, resucitaron y ascendieron a los cielos. Eh,
Hay un simbolismo muy interesante con la pasión. Eh, estos dos que hablan, no sé si serían los ángeles que aparecen después en la ascensión a los cielos, pero sí, la realidad es que van a padecer estos dos enviados y el símbolo es la iglesia. El símbolo es la iglesia que es enviada como misión al mundo. Entonces el versículo 19, San Juan revela dónde está el arca de la alianza de Dios. Se debe entender esta arca precisamente la que Dios instruyó que se construyera en el libro del Éxodo. Sí, precisamente es eso. Ahí ya obviamente revela dónde se coloca el arca de la alianza y esta arca de la alianza es precisamente la conteniente de los mandamientos, de los mandamientos de Dios, las tablas de la alianza. Vamos a ver la otra pregunta. Dice, capítulo 2, 43 años serán 3 años. No, habla de 42 meses, que son 3 años y medio. Capítulo 2, 42 años. No, son 42 meses, 3 años y medio. ¿A qué se refiere lo del dragón y por qué persigue a la mujer? Esta es una pregunta muy interesante. El dragón es el signo de Dios. ¿Y por qué persigue a la mujer? Porque recuérdense que el demonio persigue a María y persigue a la iglesia. Recuérdense que esta figura de esta mujer tenemos que entenderla ampliamente. Es María, es la iglesia también. María es madre de la iglesia. Es signo de la primera creyente, la primera miembro de una iglesia. ¿Y por qué la persigue? Es porque es su trabajo. Recordemos que el demonio, su trabajo es la persecución de María, la persecución de los seres humanos. Ok, muy bien. No tengo más preguntas en el chat, pero déjenme abrirles los micrófonos para que dialoguemos un poquito, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Déjenme ver si hay Ya está posibilidad. abierto, padrecito. Gracias, Vanesita, que yo me vuelvo un rollo con, con abrir los micrófonos. Muy bien, vamos a dialogar un poquito. ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué les ha parecido estos 3 capítulos? ¿Qué dudas tienen? No, no se escucha. Padre, oh, padre, Sí, ahora buenas sí. noches. Ah, buenas noches. Soy Bueno, Claudia. ¿Ya hola. están hablando? Sí, Ajá. sí. Mire, tengo muchas dudas. Aquí la primera que me vino es donde dice el capítulo 12, versículo, bueno, desde el 1, pero le voy a decir desde el 2, que es lo más, donde tengo esa duda. Dice, está encinta y grita con dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas. Bueno, la pregunta mía es, ¿cómo, este, si se está refiriendo a la Virgen María, ¿verdad? O a la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Ujú. Um, entonces, si es a María, entonces, ¿cómo es que María va a sentir dolores en el parto? Si ella fue concebida sin pecado original y el pecado lo tenemos nosotros, que Dios dijo, ¿verdad? Recuerdo vagamente que dijo que nosotras las mujeres vamos a sufrir dolores del parto por haber desobedecido, ¿verdad? Por entrar en el pecado, desobedecer y comer todo eso, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? Entonces,
Mamá María o María, ¿verdad? No, ¿por qué sufre? Habla de dolor de parto si ella fue concebida sin pecado original y ella no está supuesta a tener dolores de parto. O no sé, explíqueme porque si estoy equivocada, quisiera que me explicara. Sí, mira, muy buena la reflexión tuya. Claro, el dolor de parto viene producido por el pecado, ¿verdad? Supuestamente como nos dice el Génesis. Mm, Sin embargo, el parto es un acto natural, obviamente, ujú, y el acto natural por el cual también María o cualquier ser humano va a pasar. Acuérdense que el castigo, que no es un castigo de Dios, porque se presenta el Génesis como un castigo, no ujú, es algo material, como por ejemplo, tú vas a dar a luz con dolores, tú vas a tener que labrar la tierra y cansarte, porque son hechos naturales que ya de por sí hasta los primeros hombres también lo vivieron. El símbolo del Génesis, que obviamente el Génesis no lo explicita muy bien, no es tanto los aspectos materiales del hombre que normalmente eh, el hombre trajo desde el momento de la creación, dolores de parto o el sudar para poder obtener el alimento, eh, sino más bien eh, el castigo es el alejamiento de Dios, debemos entenderlo. Y claro, el Génesis es un libro sumamente antiguo, tiene una escritura mucho, pero mucho más arcaica que el Apocalipsis y cualquiera otro de los evangelios. Em, pero aquí el hecho de estar embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar la luz, es el simbolismo de la mujer. Recordemos que el simbolismo de la mujer es que en el momento de dar a luz viene ese dolor, eh, que es un dolor, pero que es combinado también con la alegría de dar a luz a una persona, eh, al mundo, un niño. Y claro, obviamente podríamos hablar de la Virgen María simbolizada en este caso, porque claro, obviamente es la que da luz la salvación, es la que es perseguida por el demonio, pero recordemos que aquí más que nada tendríamos que entenderlo como la iglesia, que llega el momento difícil, llega el momento ese de dar a luz y concebir, ¿verdad? En su seno a Jesús. eh, y que va a ser perseguida, que va a ser perseguida. No va a ser alcanzada, no va a ser derrotada, pero sí va a ser perseguida. Entonces, sí, claro, pensemos no en el dar a luz material físico como podría haberle pasado a la Virgen María en el año cero cuando dio a luz, sino en este caso, eh, el dar a luz es un signo de traer la salvación a la tierra, porque María es la que trae la salvación. María lo trajo en el momento en el cual nace Jesús y trae la salvación también ahora en el Apocalipsis al final de los tiempos, porque Jesús es la salvación para todos, ¿verdad? Entonces, sí, claro, podríamos decir que estos gritos de dolor no significa que no se haya cumplido, obviamente, aquella, mm, aquella como acusación que hace Dios a la mujer de dar a luz con dolor, sino más bien es ese dar a luz al final de los tiempos, con ese dolor, ¿verdad? Por la humanidad. Padre, pero supongamos, bueno, cuando nació Jesús, ¿no tuvo dolor la Virgen María? Eh, a ver, te voy a explicar. Es difícil porque nadie estuvo allí que nos Ah, haga el cuento. La realidad es que no lo tenemos. Eh,
Yo creo que a pesar de que, claro, como sabemos que María no es, no ha sido manchada con el pecado original y no haya tenido, ¿verdad?, que llevar consigo ese pesar del dar a luz. Por otra parte, es un acto humano, ¿verdad? El acto humano de dar a luz a un ser Ujú, humano. Y como ser humano, sí, obviamente puede haber sentido dolor en el parto, a pesar de que ese dolor material para María no significa nada, porque sí, obviamente es ujú, santa y ujú, no ha padecido la corrupción de ninguna manera, como ustedes saben. Pero yo creo que aquí Juan más bien lo habla de un sentido puramente humano, puramente ujú, humano. Pero lo esencial del mensaje es que trae la ujú, salvación al mundo y la salvación es Jesús, que Él es rescatado y llevado al seno del Padre, pero ella, como el símbolo que les decía también de la iglesia, es perseguida. La iglesia es perseguida y María es como el signo, ¿verdad?, de la iglesia de Dios en su persecución. ujú. Mm. Puedo decir, Padre, buenas noches. Para mí, no sé si estoy en un error, Ajá, el dolor del parto que dice y que está hablando en el Apocalipsis, para mí es todo el sufrimiento y el dolor que tuvo María en su corazón al ver y al pasar toda la pasión y el sufrimiento de su Hijo Jesucristo, porque de allí nace la nueva iglesia y la nueva esperanza para nosotros los cristianos. muy buena la reflexión tuya. También podemos verlo desde ese punto de vista también, de un sufrimiento al traer la salvación a la tierra y el sufrimiento de María, como sabemos, aquello de las espadas que atraviesan el corazón, etcétera. Sí, definitivamente, claro. Padre, sí, buenas noches. En mi criterio, en lo que vendría a ser el sufrimiento ya humano de María, ella no experimentó eso porque era prácticamente era una niña. Y una niña, su cuerpo físicamente está más flexible a cualquier dolor, que en este caso que debió no haber experimentado María. Gracias. Muy bien. y buenas noches, padre. Sí, Ah, buenas noches. yo estoy con la otra señora, con la segunda señora que habló, que ella dice que, así, aquí nos habla que, por ejemplo, en el 2 nos dice, es, está embarazada y grita de dolores, de dolor porque ella le ha llegado la hora de dar a luz. Y después en el 5 nos dice, y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar todas las naciones. O sea que en el 5 nos damos cuenta que está hablando de la Virgen acá arriba. Entonces sabemos que la Virgen no pasó dolores de parto, ¿verdad? Porque ella fue virgen antes del parto, porque lo dice en Isaías 7:14, y y sabemos que no iba a tener dolor de parto. Entonces sabemos que los dolores que habla aquí son los dolores cuando dijo la otra señora, cuando ella estaba al pie de la cruz, porque Ujú. sabemos que al pie de la cruz ella tuvo dolores de parto porque está teniendo un nuevo nacimiento. Amén. Muy bien. Muy buenas las reflexiones. Qué bueno cuando así colaboran, me gusta cuando ustedes colaboran también con las reflexiones. Creo que es un punto de vista muy interesante también verlo así, porque acuérdense también que todo el Apocalipsis es muy espiritual. No podemos entenderlo tampoco con un dolor desde el punto de vista físico, material, más que espiritual, porque sabemos que es un mensaje espiritual para todas las naciones. Padre, yo pienso también que el dolor de parto de María puede ser
el sufrimiento de lo que está pasando ahora mismo en la iglesia, como está siendo atacada, como están siendo atacados los sacerdotes que son sus hijos predilectos. Entonces ya ella está a punto de dar a luz, es el punto de la nueva iglesia que viene después de todas estas tribulaciones. Eso es lo que yo pienso que quiere decir eso. Claro, claro, Ujú, definitivamente, definitivamente. ujú, Sí, sí. Es un dolor espiritual más que un dolor ujú, físico. ujú. El dolor de María, que bueno, como se recuerdan que también el mismo Simeón se lo profetizó, es un dolor espiritual, no es un dolor tan físico como tal. De hecho, sabemos que María no conoce la corrupción del pecado, por lo tanto no va a sufrir ese dolor físico, sino más bien espiritual. El mismo Jesús también lo sufrió. Cuando estaba en la cruz, el mismo Jesús sufrió y su dolor más que físico era un dolor espiritual, porque cargó con el pecado de toda la humanidad. Y eso es un dolor más grande que cualquier dolor físico. Muy bien, muy bien. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra Padre, cuestión. también podría poner un ejemplo, no sé si esté bien, Sí, que por ejemplo los dolores de parto de la iglesia, que la iglesia la formamos nosotros, ¿verdad? Entonces, o no sé si se podría decir que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, digo yo, todo lo que está pasando, que mucha gente se está perdiendo en vicios, en todo lo que se está viviendo en este mundo, en estos tiempos, esos quizás serían los dolores también para la Virgen María, ¿verdad? claro, La Santa Madre Iglesia lo que está sufriendo, como dicen, ataques entre sacerdotes, obispos, cardenales y todos nosotros los laicos, porque muchos no estamos de acuerdo en una cosa, en otra, y todo lo que se está perdiendo en los jóvenes, en vicios y en todo lo que no es del agrado del Señor. También me hizo pensar en eso, que esos son los dolores de parto de María. Ujú. sí, Amén. claro, definitivamente, definitivamente el dolor es un dolor espiritual y claro, en la actualidad hay un dolor por lo que la iglesia misma está sufriendo y todo lo que la iglesia está ahora en este momento padeciendo por la situación mundial de cómo está el mundo. Y la Virgen María, obviamente, que es la madre de la iglesia, sufre. Sí, el sufrimiento en el Apocalipsis es definitivamente un sufrimiento espiritual, porque recuérdense que estamos hablando del final de los tiempos. Estamos hablando del fin. Y el fin hay un dolor espiritual muy fuerte, porque es el momento de la conversión final. O hay conversión verdadera final, o de lo contrario, o el mundo se pierde. Entonces ahí es donde viene ese dolor por esa situación. Padre, Sí, am, eh, am, quería hacer una observación aquí. El Apocalipsis, estoy entendiendo por qué es el último libro y por qué se llama el libro en que vamos a ver los signos de los tiempos o de los tiempos finales, del tiempo final. Hasta ahora, he leído una que otra vez, una que dos veces, y por supuesto no lo he entendido mucho, pero ahora con usted explicando, todavía no he podido captar dónde están los signos de los últimos tiempos, cuando lo que yo estoy viendo es que es como un recuento de, de lo que hemos pasado. El mundo ha pasado desde la creación hasta este día de hoy. Entonces, es que es una algo, recapitulación. sí, eso es lo que yo Es estoy una captando. Es una, recapitulación, claro. exacto. Yo si fuera a hacer una película, lo pusiera por lo menos después que los ángeles caen, Ajá. después que los ángeles caen, por lo menos el Dios Padre
saber ahora el mundo. Ujú. Si fuera yo a coger el libro y a ponerlo en un sitio donde explicara, lo pondría ahí, en ese tiempo en donde cayeron los ángeles, y ahora el Dios Padre le dice, bueno, esto es lo que va a pasar. Y entonces ahí Ah, nos da todas esas profecías y todo de lo que iba a pasar, como como ya lo sabía, como ya sabe todo lo que iba a pasar, y entonces ahí trae el plan de salvación claro. en Jesús. Pero no lo puedo todavía captar como los signos de los últimos tiempos. Ujú. Sé que todavía nos faltan capítulos, pero no sé si me entiende por dónde voy o por dónde. Sí, mira, el problema es que el Apocalipsis es un libro difícil, pero lo que hemos visto hasta ahora es una visión de Juan, como una película, como tú dices, ¿verdad? Se ven escenas de lo que sucederá al final de los tiempos, pero no nos está diciendo, por ejemplo, no, el final de los tiempos, no sé, va a haber un terremoto que se va a tragar la gente y tal. No nos está explicando desde el punto de vista material qué es lo que va a suceder al final de los tiempos. Eso no lo vamos a ver ni en el Apocalipsis ni en ninguna parte, porque no hay una revelación sobre eso. La revelación es esa visión de Juan que, como tú dices, parece como una película, es lo que va a acontecer, que claro, obviamente es algo que ya empezamos a vivirlo, porque acuérdense que Juan escribió hace 2000 años, pero hace 2000 años ese Apocalipsis ya ha comenzado, o sea, todo eso ya ha empezado de alguna manera u otra. Hemos tenido todas esos signos. Y claro, al final de los tiempos vendrán estos signos que serán más específicos, como por ejemplo, que si las plagas, que la misión final y todas estas cosas se van a ir dando, solo que no se van a ir dando como si fuera ya, como que hoy es el fin y ya se dan. No, eso se va a ir dando paulatinamente y ya ha empezado. De hecho, yo les empecé este curso del Apocalipsis diciéndole, ya el Apocalipsis ha comenzado. No es algo que hay que esperar a no sé cuántos años, es que ya ha empezado, solo que va por etapas y va poco a poco, obviamente. Y esto mismo que hablábamos del dolor de la iglesia, del alejamiento de las personas de Dios, esto mismo de lo que hablaban de estos dos misioneros que envía Dios a la tierra, es el símbolo de la misión de la iglesia, que ya ha comenzado desde el principio y que han sido perseguidos, obviamente. Es algo que va a seguir sucediendo y es algo que va a ser como signo del final. Pero no nos dice el Apocalipsis, el final va a empezar cuando se cae esta torre o no, no es eso lo que nos quiere decir el Apocalipsis, nos Y, quiere dar una base. y, y está escrito, ¿la escribió Juan en alguna base cronológica o está, o no hay secuencia, no hay. No puede haber una causa cronológica porque si no de lo contrario, la revelación sería ya la total revelación del misterio de Dios. Acuérdense que el final de los tiempos es un misterio y no puede haber una orden cronológica donde nos diga en tal fecha, en tal momento va a empezar esto y luego se va a dar esto. No está dado así de esa manera. No podemos entenderlo desde el punto de vista Porque pensando, material. analizando también las revelaciones, el Señor sí nos revela, porque Él nos reveló ay, se me fue la mente de momento. Él nos reveló en Isaías, primero en Daniel, en el sueño de Daniel, creo que 500 años antes de Cristo, ya empezó a revelar. Ahí sí veo que esa revelación fue como un en símbolos, porque era bien lejos todavía de lo que iba a pasar. Pero ya cuando con los profetas de Isaías, del tiempo de Isaías, que ya estaban un poco más cerca, él empezó a revelar
Jesucristo. Y bastante revelado en bastantes detalles, hasta el detalle de que no le romperán ningún hueso. Ujú. Y todo no, y ya ahí no era tan símbolo, porque ya ahí era hechos que iban a ser físicos también. Eran cosas que iban a ser físicas y estaban bien, bien, bien notadas en las profecías de Isaías. Entonces, por eso es que estoy buscando Eso tú en el lo dices Apocalipsis porque algo que sea un poquito más entendible. Entonces, no se entiende no es que, entiendo ¿sabes por qué. qué pasa? Que tú lo entiendes ahora porque ya pasó. Cuando ya las cosas pasan, obvio que ya se le da una comprensión como diciendo, caramba, ahora entiendo cuando habla de los huesos que no se le rompieron. Pero segurísimo que en aquella época cuando Isaías escribió aquello, la gente ni entendía. Y dicen, bueno, va a pasar, pero no entendemos por qué romper huesos, o sea, ¿qué sentido tiene? Porque no teníamos todavía en esa época no había pasado. Cuando ya después que pasa, en este momento ahora ya tú puedes entender porque ya tú sabes lo que pasó. Y cuando lees algo, ya tú dices, caramba, con razón dijo esto. Pero antes de que sucedan las cosas, es muy difícil poder entender una narrativa de algo. ¿Por qué? Porque al final siempre va a ser simbólico. Igual, incluso Isaías, aunque haya sido muy, no es, no es del todo exacto porque hay muchas cosas que de hecho yo leo de Isaías ahora y que tú dices, bueno, ni siquiera cómo compararlas con Jesús, como la caña vacilante, como o sea, muchas cosas que ya después que pasan uno lo entiende, pero si no hubiese sabido lo que pasó, te hubieses quedado como que, sí, vamos a esperarlo, pero ni idea, ¿ok? Entonces, Padre, todo depende de la visión real que tú tengas de los hechos. Cuando tú tienes una visión real de los hechos, ya es más fácil comprender la profecía. Pero si no, es muy difícil la profecía poder entenderla. padre, disculpe, ¿tendría aquí de alguna manera todos los mensajes que nos ha dado la Virgen después de tantos años, los mensajes de Medjugorje? Porque ya ve que pues también ya están pasando cosas que la Virgen también ya lo había pues Ah, anunciado. claro, acuérdense que la revelación es un proceso que no termina nunca. De hecho, no podemos decir que ya se ha revelado todo, ni siquiera el Apocalipsis ha revelado todo. Juan tuvo una visión, es la visión suya, obviamente, que Dios le dio del final de los tiempos, pero no ha culminado. Dios sigue revelándose y Dios sigue utilizando profetas modernos de la actualidad, visionarios, obviamente, o videntes modernos que siguen dándonos información, revelación a través de la Virgen María, a través del Cristo de la Misericordia, etcétera, etcétera. O sea, sigue dándose y obviamente se va entendiendo un poquito más también todo esto. Cuando, por ejemplo, nos habla de plagas, enfermedades, etcétera, nos estamos ya dando cuenta de que son realidades que pueden pasar, no son cosas absurdas ni fuera de lo común. Pueden pasar, solo que nos damos cuenta más fácil cuando ya han pasado las cosas porque decimos, caramba, ya ahora sí entiendo por qué hablaba de esto. En algún momento nos vamos a dar cuenta de qué cosa, ¿verdad? Significaban estos dos misioneros en la tierra. Ahora es simplemente una visión muy vaga porque no tenemos nosotros la comprensión total de la revelación, pero sí nos daremos cuenta y diremos, caramba, qué razón tenía, porque mira lo que pasó. Pero ya después de que pasan las cosas es que tenemos una idea un poquito más clara. Bueno, ya el tiempo se nos agota, es muy interesante todo, pero ya llegaron las 10 de la noche y el tiempo se nos agota. Vamos a continuar de la siguiente manera para que más o menos ustedes sepan y poder cubrir bien todos los capítulos. Ahora nos quedan 3 grupos de capítulos que serían el 13, 14 y 15. Dios mediante para el lunes próximo.
que sería lunes 20, si mal no recuerdo. Sí, porque hoy es lunes 13 de noviembre. El lunes 20 estaríamos viendo el 13, 14, perdón, el 14, 15 y 16, ¿verdad? Y después vamos a ver el 17, 18 y 19 para la siguiente clase. Y ya nos quedarían la última clase, el 20, 21 y 22, que yo creo que ya estaríamos básicamente ya a inicios de diciembre, porque de hecho le iba a comentar a Vanesita también que voy a tener un lunes que voy a tener por una reunión que tenemos de congregación, no voy a poder estar, que sería la del lunes 27 de noviembre, pero sí tendremos la del 20, ¿verdad? Que es la del próximo, que es 14, 15 y 16. La del 27 tenemos que volarla por lo que les comentaba, y entonces ya nos quedaríamos para el 4 de diciembre, el 17, 18 y 19, y los últimos capítulos 20, 21 y 22 serían ya el 11 de diciembre, y ahí culminaríamos porque ya después ya entramos en novena de Navidad y bueno, diferentes actividades de Navidad. Así que yo creo que ya estamos bien programados para terminar el Apocalipsis bien en tiempo en este semestre con estos 3 grupos de capítulos. Así como hicimos hoy con 3 grupos, vamos a hacerlo también en las próximas clases, que sería la del 20 que les comentaba, y después el 4 de diciembre y el 11, que es la última clase. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padrecito. Que tengan